Minustix, entretenimiento y cultura general. Saludos señoras y señores, el día de hoy vamos a abordar varios temas que son interesantes cuando del ámbito tecnológico se trata. Todos muy cautivadores y que pueden llevar a conversaciones productivas para que nos demos cuenta de la importancia de la tecnología misma y sus aportaciones para el ser humano moderno, así como sus temas relacionados. Sin más de momento, comencemos. Empezaremos hablando sobre las diferencias entre el hardware y software. Es importante saber primero que hardware es un término utilizado para referirse a un conjunto de piezas que interactúan de forma física o digital, siempre de forma que se da lugar al ordenador. El origen del término se remonta a 1973. Por otro lado, el software es la parte inmaterial del ordenador y permite que los diferentes componentes del ordenador funcionen correctamente. Se trata de un conjunto de instrucciones, datos o programas que ejecutan tareas concretas dentro del sistema. En algunas ocasiones se refiere al software como la parte variable del ordenador, los estados que puede adoptar la máquina y las señales que refuerzan dichos estados. Generaciones de computadoras. En la primera generación, la máquina más representativa sería la máquina de Babbage, que aunque no funcionaba con transistores ni cables, le permitía al usuario calcular enormes cantidades de números sin ningún problema, dando inicio definitivamente al mundo de la informática. La segunda generación se diferencia de la primera por haber comenzado en 1956 y culminado en 1963. Como sistema interno de procesamiento se reemplazaron los tubos de vacío por transistores. Estas computadoras se podían emplear para cosas como imprimir, calcular nóminas o ejecutar diseños de productos. En la tercera generación se añadió un nuevo complemento que seguiría siendo de gran ayuda en la vida del ser humano hasta la época de los 90, el chip. También conocido como circuito integrado, fue un ingenioso invento de parte de Robert Noyce y Jack S. Kilby, dos famosos científicos que, aún sin conocerse, hallaron la forma de crear circuitos pequeños, pero bastante útiles, y en una sola pieza. Otra cosa que debemos mencionar es que ambos personajes dieron a conocer su invento al mundo casi de manera simultánea. Si hay un modelo que vale la pena mencionar, es la Burroughs P25000, pensada para ser usada en un campo empresarial y científico. La cuarta generación fue quizás una de las que más innovaciones aportó al mundo de la informática, desde 1971 hasta 1981, ya que los modelos que se fabricaron y salieron al mercado, en dicha época, contaban con microprocesadores, una suerte de circuitos integrados de alta capacidad. La mayoría de estas máquinas eran más pequeñas que sus predecesoras, y las empresas que las fabricaban dominaban el mercado. Dos modelos bastante conocidos de este periodo son la Apple I, creación de Steve Jobs, y la Macintosh. Un dato que podría darle peso a esta generación fue que todos los modelos eran portátiles, lo que facilitó las vidas de muchos usuarios. Tendencias tecnológicas. Robótica. La robótica se podría definir como la disciplina que estudia y combina diferentes ramas de la ciencia para crear un nuevo campo de estudio. Esto con el fin de que algunos robots o máquinas puedan realizar actividades o tareas que un ser humano encontraría tedioso realizarlas por sí mismo. Nanotecnología. En términos simples, la nanotecnología es el tipo de tecnología que, según varios científicos e intelectuales especialistas en el ámbito de la informática, se utilizará en un futuro próximo para facilitar acciones que hoy en día no son tan complicadas cuando se está en un terreno estrictamente científico, pero son tardadas. Inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un concepto de la ciencia ficción que se ha trasladado a la realidad de forma casi milagrosa para convertirse en un concepto que forma parte de la vida de muchísimas personas, o formará en un futuro indeterminado. De manera sencilla, podríamos decir que la inteligencia artificial es un conjunto de máquinas o sistemas que imitan la inteligencia, habilidades o cualidades de los seres humanos, con la diferencia de que, en comparación con estos últimos, recopilan información de las tareas para las cuales fueron programados y constantemente se encuentran mejorando en sus técnicas para cumplir dicha tarea. Modelo de John von Neumann, también conocida como arquitectura von Neumann, es una arquitectura empleada exclusivamente en el diseño de las computadoras. Está conformada por una CPU, unidad central de procesamiento, la unidad encargada de interpretar y procesar las instrucciones recibidas a un programa a través de la realización de operaciones aritméticas básicas. Memoria principal. Es un conjunto de celdas del mismo tamaño que están asociadas con un número denominado dirección de memoria y sirve para almacenar datos de manera temporal. Sistema de entrada y salida. Genera las señales necesarias para poder transferir datos y códigos desde y hacia periféricos. Un periférico es aquel dispositivo diseñado que es capaz de interactuar con elementos externos, ya sea emitiendo información o bien recibiéndola.
Sin lugar a dudas, los avances tecnológicos nos han brindado de manera mínima pero eficiente una vida más cómoda, de tal forma que tareas que hace miles de años eran una odisea, hoy solo se necesita apretar un botón para que ahora sean resueltas en menos de un segundo. Y no solo eso, tal y como ocurre en innumerables obras de ficción, existen individuos capaces de manejar la tecnología a su antojo, y para conseguir un fin no precisamente humanitario y benévolo. Eso tampoco lo debemos olvidar. Esto sería todo por hoy. Muchas gracias por su